Ahí está. Ok, entonces, ¿dónde está? Aquí. Ah, Gabriel, buenos días. Le comentaba a tus compañeros que hoy vamos a iniciar con la parte de humanidades, ¿de acuerdo? Entonces, platicábamos de cuáles son los temas que vamos a ver el día de hoy y les decía que pues fueran por un cafecito porque pues vamos a platicar más que escribir o más que redactar como lo estábamos haciendo la semana pasada, hoy más, es más como de conversación y de plática, ¿de acuerdo? Entonces, los temas que vamos a ver rápidamente el día de hoy es filosofía, qué es la filosofía, las ramas de la filosofía, la democracia, los sistemas políticos, que indudablemente tiene que ver también con derechos humanos. Y aquí se me pasó a escribirlo, pero obviamente los derechos humanos, obviamente la democracia tiene que ver con la ética y las humanidades, por supuesto. Entonces, nos vamos a quedar un ratito también platicando sobre la ética y finalmente vamos a terminar con el tema de dominación cultural y globalización. De acuerdo que yo ese tema lo metería más en ciencias sociales, pero también tiene que ver con las humanidades, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a iniciar con la filosofía. ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna clase, ha escuchado, ha visto, ha leído algo sobre filosofía, algún acercamiento que hayan tenido? Sí, ¿Qué acercamiento has tenido, Eduardo? Platícame, de manera muy general. pues he leído algún libro y he tenido clases ¿Ok? y así. Y ya. Y ya. Ok, entonces vamos a platicar un poquito sobre la filosofía y cuando hablamos de la filosofía hablamos de una ciencia, ¿de acuerdo? Vamos a hablar totalmente de ciencias que tienen una lógica, que tienen un razonamiento, pero cuando hablamos específicamente de filosofía, tiene que hablar de la existencia del ser humano, de la naturaleza de la existencia del hombre. Por aquí le pondría de la persona, del hombre, de la mujer. Entonces, la filosofía lo que trata de estudiar o lo que estudia es la naturaleza de la existencia del hombre, es decir, la relación que existe de las personas o de la persona o del hombre o de la mujer con la existencia, ¿de acuerdo? Es decir, ¿por qué existimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nos encontramos aquí? Entonces, ellos se encargan, los filósofos, las filósofas se encargan precisamente de estudiar el hecho de que los hombres, el hecho de que las mujeres, nosotros existamos en este mundo, ¿de acuerdo? Entonces, ellos son el tipo de cuestiones que ellos se hacen. Entonces, cuando ustedes vean filosofía, relaciónenlo directamente con la naturaleza de la existencia. ¿Por qué es que nosotros existimos? Seguramente les ha pasado alguna vez, o por lo menos una vez en su vida, que están de repente sentados y dicen, ¿y esto por qué existe, no? O sea, ¿por qué estoy yo aquí? ¿Por qué existe el mundo? ¿Por qué existe mi abuelita? ¿Por qué existe mi abuelito? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es la razón de ser de que yo me encuentre en este lugar? Que estoy segura que sí se lo han preguntado. Y si no se lo han preguntado, pues pregúntenselo a partir de hoy. Entonces, eso es lo que estudia la filosofía. ¿Por qué nosotros existimos? ¿Cuáles las características? ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuáles son los componentes de la naturaleza del hombre, de la existencia, de por qué existimos, ¿de acuerdo? Y por eso les pongo esta, esta imagen de Mafalda, que seguramente ustedes conocen Mafalda, y si no, conozcanla. Ella precisamente muchas de las tiras cómicas que realizó Kino, que es quien dibujaba Mafalda, mucho tiene que ver con las humanidades y mucho tiene que ver con la filosofía. Por eso dice, ah, sí, así es por eso, bueno. Entonces, vamos a continuar, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, ¿Sí? Ok. Entonces, tenemos diferentes ramas de la filosofía. Esto también va a depender mucho de la fuente que utilicemos, es decir, de quién dice cuáles son las ramas de la filosofía. Yo, por ejemplo, no estoy tan de acuerdo en poner la número 8, que es la antropología. Yo la colocaría más en ciencias sociales más que en humanidades, pero hay autores que discuten que también es parte de las humanidades. Entonces, dejamos a la antropología aquí en la parte de humanidades, pero sí hay ramas de la filosofía
que se dedican a estudiar de manera general la existencia del hombre, pero cada una va a tener su particularidad de qué es lo que va a estudiar de la existencia del hombre. O sea, no todas las ramas de la filosofía estudian de manera total la existencia del hombre, sino que cada una se va a dedicar a estudiar de manera particular algún elemento o algún objeto de estudio. Entonces tenemos diferentes ramas de la filosofía. Entre ellas tenemos la lógica, tenemos la ontología, tenemos la estética, la metafísica, la epistemología, perdón, la ética y la moral, la axiología y, bueno, aquí agregaron la antropología. Les digo que yo pondría, yo discutiría un poco si colocamos la antropología en las humanidades, que sí estudia al hombre, pero yo lo pondría más en ciencias sociales, pero bueno, lo vamos a tomar como parte de las humanidades. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a platicar sobre cada una de estas... Ah, caray, sobre cada uno de estas ramas de la filosofía, ¿de acuerdo? Entonces, si van teniendo dudas, les pido por favor que me vayan diciendo o si tienen alguna pregunta, ¿de acuerdo? Me acaba de marcar, no sé si les marcó a ustedes, que ya se va a acabar la hora, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, siempre nos pasa. Cuando estamos en lo más interesante, se nos corta. Ok, ¿cuánto nos marcó que quedar? 9 minutos. Muy bien, aprovechamos esos 9 minutos y después nos pasamos a la siguiente conversación. Ya les dejé los links ahí en, ¿cómo se llama? En la plataforma, ¿de acuerdo? Ok, entonces vamos a continuar. Entonces, nos quedamos con las ramas de la filosofía, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver un total de 8, ¿sí? 8 ramas de la filosofía. Entonces nos vamos a ir con la primera. Normalmente en la preparatoria o en la secundaria se lleva una materia que se llama lógica y argumentación. Y ustedes, si no han tenido ese acercamiento, por lo menos lo tuvimos hace dos domingos, en donde estábamos platicando sobre los tipos de argumentos. Entonces, básicamente lo que trata la lógica y lo que trata también el razonamiento, bueno, ahorita hablamos específicamente de la lógica, habla precisamente de la forma en cómo se exponen estas proposiciones o estos argumentos de forma lógica. Pero vámonos por partes. Cuando hablamos de la lógica, hablamos de logos, que significa discurso, que significa palabra y significa orden. Entonces, esto es muy importante y esto se los recalco, es muy importante, por ejemplo, cuando ustedes escriben un ensayo, cuando escriben sus argumentos, porque entonces tiene que tener una lógica, tiene que tener un razonamiento y es precisamente lo que estudia la lógica, como nos dice aquí. Es una ciencia que expone las leyes, los modos y formas de las proposiciones en relación con su verdad o su falsedad. Entonces, tiene que ver con el hecho de escribir o que existan argumentos que sean reales o que sean falsos, pero a través de la palabra. Todo tiene que ser a través de la palabra que tenga una lógica y que tenga un razonamiento y que tenga una estructura, ¿de acuerdo? Entonces, la lógica lo que va a estudiar es precisamente el discurso, va a estudiar la palabra, el orden, pero en relación a la verdad o la falsedad de esos argumentos, ¿de acuerdo? Por eso cuando platicábamos, cuando les hacía su retroalimentación en sus ensayos, les decía, es que a veces no tiene como lógica, o sea, lo que me están poniendo no tiene una lógica, no tiene un hilo conductor, entonces hay que cambiar los argumentos, hay que escribirlos de manera diferente, porque eso suena a lo mejor falso, eso suena que no es real, etcétera, etcétera. Entonces, acuérdense que la lógica tiene que ver con, es una ciencia que nos va a exponer leyes, modos y formas de proposiciones en relación con su verdad o su falsedad. Y vamos a tener dos tipos de lógica, la lógica material y la lógica formal. La lógica material, ustedes relacionan la palabra material, ¿sí? Con los hechos, con lo tangible. Entonces, la lógica material lo que estudia es el orden ya establecido del universo y se manifiesta en los hechos, ¿de acuerdo? Orden ya establecido del universo y se manifiesta en los hechos. Es decir, son cosas que ya están establecidas en el mundo y que nosotros lo vamos a ver, que es tangible. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Nosotros sabemos que todo lo que sube tiene que bajar. Es un orden que ya está establecido en el universo, que se observa, que se ve, que lo podemos observar con nuestros sentidos y que se va a manifestar en hechos. ¿Cuál es el hecho? Que entonces todo lo que sube tiene que bajar.
¿de acuerdo? Entonces, la lógica de esta ley es esa, que todo lo que sube tiene que bajar. Por otro lado, tenemos otro orden ya establecido, que ese no lo dudamos, que ese no lo ponemos como en cuestionamiento, por así decirlo, porque entonces todo lo que vive tiene que morir. Nosotros sabemos que si se nace es para morir. O sea, es lo único seguro y es lo único certero que tenemos en la vida. Entonces, ¿es un orden ya establecido la vida y la muerte? Sí lo es. Y se manifiesta en hechos. ¿Cómo es que se manifiesta? Que cuando se vive, se tiene que morir, ¿de acuerdo? Entonces es algo que está ahí, que ya está establecido en el universo y que se va a manifestar y que nosotros lo vamos a ver. Tiene una lógica. En este caso le llama lógica material, ¿de acuerdo? Tenemos, por otro lado, la lógica formal. ¿Qué es la lógica formal? Que esto es lo que a ustedes les ayuda precisamente en sus argumentos en el momento de escribir su ensayo. La lógica formal lo que hace es estudiar las formas de pensar correcto, coherente y argumentado, y estudia el razonamiento. Entonces, a nosotros nos va a ayudar que, por ejemplo, escribamos, que utilicemos, por ejemplo, los tipos de argumentos que estuvimos viendo, que ustedes los utilicen, que sepan escribir y que sepan pensar, por ejemplo, de manera correcta, que sea coherente lo que estamos escribiendo y lo que tratamos de comunicar a las demás personas y que tenga un razonamiento. Entonces, la lógica formal no es algo tan tangible como lo es la lógica material, pero, por ejemplo, un ejemplo muy, muy común de la lógica formal es el método científico. Recordando que el método científico es el método que se utiliza para obtener conocimiento nuevo y para poder comprobar un hecho, que un hecho sea real, que sea verídico y que sea científico. ¿De acuerdo? Lo que hacen los investigadores, por ejemplo, que están en las universidades, que hacen investigaciones, ellos utilizan el método científico, que es una serie de pasos que nos va diciendo cómo es que nosotros podemos obtener conocimiento nuevo sobre algún fenómeno, sobre algún hecho, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? Vamos bien. Ok. Entonces, eso de manera general la lógica. La lógica nos va a servir, sí nos va a servir, sobre todo en el momento de escribir, por ejemplo, nuestros ensayos. Eso véanlo como de la manera práctica de la lógica. ¿De acuerdo? Nos quedan 3 minutos, creo que se acabó con esto. Ok, otra rama de la filosofía que tenemos es la ontología. No es odontología, es ontología. Entonces, vamos a ver qué significa ontos. Ya vimos también logos, en este caso logia. Ontos significa ser. Entonces, acuérdense que si no recordamos qué significa la ontología, separen las palabras por las raíces. Entonces, ontos significa ser y logia significa tratado, estudio, ciencia. Entonces, si las unimos, ontología, nosotros obtenemos entonces el significado de ontología es el estudio del ser, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que estudia la ontología? Estudia el ser, estudia la realidad y lo que existe, pero de manera general, o sea, todo lo que tenga que ver con el ser, cuando nos referimos al ser, nos referimos a la persona, nos referimos al hombre, a la mujer que existe. Entonces va a tratar de estudiar de manera general y cuáles son las propiedades del ser, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las propiedades que trascienden del ser? Entonces, algunos ejemplos que nosotros podemos encontrar, que es los cuestionamientos que normalmente se hace en la ontología, es, por ejemplo, si estudia al ser y estudia su realidad y las propiedades del ser o del hombre o de la mujer, entonces la ontología se pregunta, por ejemplo, cuál es la naturaleza del ser y qué puede ser conocido acerca de ella. ¿Sí? Es decir, cuál es nuestra propia naturaleza, qué es lo que nosotros podemos conocer de nuestra propia naturaleza. Otro cuestionamiento que también se hace es, ¿por qué la realidad es lo que es? O sea, ¿por qué no es otra? ¿Por qué es esta? ¿Por qué estamos viviendo esta realidad y no otra diferente? ¿Por qué yo, ser Andrea, ser Eduardo, ser Tere, ser Gabriel, estamos en esta realidad y no otra? Ese es el tipo de cuestionamientos que se hacen, ¿de acuerdo? ¿Qué es la existencia del ser? ¿Qué es Dios? Quiero que noten muy bien cuál es el tipo de preguntas y de cuestionamientos que se hacen, porque cada una de las ramas de la filosofía se hace cuestionamientos diferentes y que finalmente complementan y abonan para entender la existencia del ser humano, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijan, aquí se pregunta mucho el qué es,
qué es Dios, qué es la existencia del ser. Y una frase muy, muy famosa, por ejemplo, de William Shakespeare de Hamlet, que es un libro muy, muy famoso, una obra muy famosa, se pregunta, y es una pregunta ontológica, ¿ser o no ser? Esa es la cuestión. ¿De acuerdo? Entonces con esto voy a terminar porque ya se nos está acabando el tiempo. Y nos vemos en la otra, ¿cómo se llama? En la otra plática, ¿de acuerdo? En otra conversación. De acuerdo. Ok.